Bienvenidos a nuestro video sobre la columna vertebral, el pilar central de nuestro cuerpo. En este video vamos a explorar cómo la columna vertebral varía su ubicación en diferentes partes del cuerpo. Comencemos con la porción cervical. ¿Por qué la columna vertebral se sitúa más central en la porción cervical? Bueno, esto se debe a que en esta región la columna vertebral soporta el peso del cráneo y necesita mantenerse cerca del centro de gravedad para mantenerse en equilibrio. ¿Y qué pasa en la porción torácica? Bueno, en la porción torácica la columna vertebral se aproxima al plano posterior, que se localiza aproximadamente en un cuarto del espesor de tórax. Aquí algunos órganos, especialmente el corazón, van a desplazar la columna vertebral hacia atrás. Increíble. ¿Y qué ocurre en la porción lumbar? Bueno, en esta porción la columna vertebral se sitúa completamente central a la mitad del espesor del tronco. Esto se debe a que en esta región la columna vertebral soporta el peso de toda la parte superior del tronco, por lo que necesita estar en una posición central para proporcionar una base estable y equilibrada. ¿Y hay alguna otra función importante en la columna vertebral? Sí, aparte de proveernos el soporte para el tronco, la columna vertebral también desempeña un papel protector para el sistema nervioso central. El canal raquídeo comienza en la parte superior de la columna vertebral, alberga el bulbo raquídeo y la médula espinal, protegiéndolos de daños externos. ¿Y en cuántos segmentos se divide la columna vertebral? Bueno, la columna vertebral se va a dividir en 4 segmentos, empezando de arriba abajo. Es el segmento cervical, donde las vértebras cervicales están casi en posición central. El segmento torácico o dorsal, donde las vértebras torácicas se desplazan hacia el plano dorsal. El segmento lumbar, donde las vértebras lumbares son centrales. Y finalmente el segmento sacrococcygeal, formado por el sacro y el coxis. ¿Qué nos puedes decir sobre el sacro y el coxis? Bueno, el sacro se integra en la cintura pélvica y está formado por la fusión de 5 vértebras sacras, mientras que el coxis es un residuo de la cola de la mayoría de los mamíferos y está formada por la fusión de 4 a 6 pequeñas vértebras coxígeas. A partir de la segunda vértebra lumbar, el canal raquídeo ya no contiene más que el filio terminal interno, que carece de función neurológica. Entendido. También se menciona algo sobre la alineación de la columna vertebral. Exacto. En una vista frontal, cuando las personas están de pie en una postura normal, la línea de los hombros y las positas sacras son paralelas y horizontales, indicando una alineación adecuada de la columna vertebral. ¿Y qué pasa cuando lo observamos desde el lado? Bueno, desde el lado, en el plano sagital, podemos identificar 4 curvas naturales: la curva sacra, la curva lumbar, la curva torácica y la curva cervical. Estas curvas se compensan entre sí para mantener el equilibrio del cuerpo en posición vertical. Y continuando con nuestra investigación sobre la columna vertebral, encontramos más detalles sobre su evolución y desarrollo. Inicialmente, en la posición de cuadrupedia, la columna vertebral presentaba una curvatura lumbar cóncava hacia adelante, es decir, con una lordosis lumbar natural. Sin embargo, con la adopción de la bipedestación, la posición erecta del cuerpo llevó a un enderezamiento de la columna lumbar y luego a una inversión de la columna lumbar, lo que resultó en una lordosis lumbar cóncava hacia atrás. Interesante. ¿Cómo afectó esto a la pelvis? Bueno, la pelvis no absorbió completamente el ángulo de enderezamiento del tronco, lo que significa que persistió cierto ángulo de la curva de la columna lumbar debió anular. Esto explica por qué la lordosis lumbar puede variar entre individuos, dependiendo del grado de inclinación pélvica. ¿Hubo cambios en la parte superior de la columna también? Sí, simultáneamente el desplazamiento del raquis cervical por debajo del cráneo condujo a la migración del foramen magnum hacia la base del cráneo, lo que ayudó a mantener el equilibrio y la estabilidad de la cabeza en la posición erguida. Es increíble cómo el cuerpo se adapta a los cambios en la postura. ¿Qué nos puedes decir sobre el desarrollo individual de la columna vertebral? Durante la ontogénesis, desde el nacimiento hasta la edad adulta, observamos un patrón similar en la evolución de la curva lumbar de la columna vertebral. Al nacer, la columna lumbar presenta una curva cóncava hacia adelante. Con el tiempo, esta curva se endereza y luego se convierte en una ligera lordosis lumbar. Finalmente, a medida que el niño crece, la lordosis lumbar se consolida y adopta su curva definitiva, similar a la de un adulto. Fascinante. ¿Y qué nos puedes contar sobre la estructura de una vértebra? Cuando descomponemos una vértebra en sus diferentes partes constructivas, identificamos los componentes principales que incluye el cuerpo de la vértebra y el arco posterior. El arco posterior incluye los pedículos, láminas y las apófisis espinosas. ¿Cómo se relacionan estas partes con la columna vertebral? A lo largo de la columna vertebral, estas partes constitutivas se corresponden verticalmente a lo que nos permite establecer 3 columnas: la columna principal formada por los cuerpos vertebrales y las columnas secundarias formadas por apófisis articulares. Entendido. ¿Y cómo afectan las curvas naturales de la columna vertebral a su resistencia? Las columnas raquídeas, como la lordosis lumbar, cifosis torácica y lordosis cervical, aumentan significativamente la resistencia de la columna a las fuerzas de compresión axial. Los ingenieros han desarrollado un modelo matemático que muestra cómo varía la resistencia en relación con el número de curvas, utilizando el índice raquídeo de Delmas como una medida de importancia. Continuando con nuestra inmersión en la anatomía, funcionalidad de la columna vertebral, encontramos más detalles sobre su estructura y adaptaciones. Un raquis con curvas normales tiene un índice de Delmas alrededor del 95%. Los límites máximos del raquis normal son del 95% al 96%. Un raquis con curvas acentuadas tiene un índice de Delmas inferior al 94%, lo que indica que su longitud es significativamente mayor que su altura. Por otro lado, un raquis con curvas poco pronunciadas, es decir, casi rectilínea, tiene un índice de Delmas superior al 96%. ¿Qué relación existe entre el índice de Delmas y el tipo funcional del raquis? Bueno, Delmas demostró que un raquis con curvas pronunciadas es de tipo funcional dinámico, por un sacro que tiende hacia la horizontal, mientras que un raquis con curvas poco acentuadas es del tipo funcional estático, con un sacro que tiende hacia la vertical. ¿Y cómo es la estructura del cuerpo vertebral?
Bueno, el cuerpo vertebral tiene una estructura similar a la de un hueso corto, con una capa exterior de hueso denso que rodea el tejido esponjoso en su interior. Además, la periferia de una porción cartilaginosa en la cara superior e inferior al cuerpo vertebral se forma un reborde llamado rodete marginal. ¿Qué nos puedes decir sobre las fracturas del cuerpo vertebral? La fractura cuneiforme del cuerpo vertebral puede ocurrir debido a una fuerza de compresión axial, donde la parte anterior se aplasta. Esto puede presentar una amenaza para la médula espinal si invade el canal raquídeo. Qué interesante. ¿Y cómo se unen las vértebras entre sí? Bueno, entre otras estructuras, las vértebras están unidas por el disco intervertebral y una red de ligamentos como el ligamento longitudinal anterior y posterior, el ligamento amarillo, entre otros. ¿Y cómo se comporta el núcleo pulposo en el disco intervertebral? Bueno, el núcleo pulposo que se encuentra entre dos mesetas vertebrales permite movimientos angulares como la flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Sin embargo, estos movimientos son complejos y están condicionados por la disposición de las cadenas articulares y los ligamentos. ¿Y qué podemos decir sobre la movilidad de diferentes segmentos de la columna vertebral? La movilidad varía según el grosor del disco intervertebral en la relación con la altura del cuerpo vertebral. Por ejemplo, la raquis cervical tiene la porción más alta del disco en relación con la altura del cuerpo vertebral, lo que le otorga una mayor movilidad. ¿Qué información tan detallada? La columna vertebral es realmente fascinante en su complejidad y adaptabilidad. Sin duda, la columna vertebral es una estructura asombrosa que proporciona soporte y protección al cuerpo humano, adaptándose a una variedad de movimientos y condiciones. Su estudio es esencial para comprender la salud y bienestar del individuo. Continuamos explorando la fascinante complejidad de la columna vertebral, con especial énfasis en el disco intervertebral y su importancia para la salud de nuestra espalda. El disco intervertebral es esencialmente un cojín grueso y resistente situado entre dos bloques óseos de la columna vertebral. Este cojín está compuesto por dos pares, una parte interna suave llamada núcleo pulposo y una parte externa más resistente llamada anillo fibroso. ¿Y cómo funciona ese cojín en la columna vertebral? Bueno, cuando estamos de pie, especialmente en la zona lumbar, la presión sobre este cojín es considerable. El núcleo pulposo, que actúa como un amortiguador, soporta la mayor parte de esta presión, aproximadamente un 75%, mientras que el anillo fibroso soporta aproximadamente el 25% restante. ¿Y qué sucede cuando nos movemos? Cuando nos inclinamos hacia adelante o hacia atrás, la presión sobre este cojín aumenta más. El cojín tiene una especie de tensión interna que le ayuda a mantenerse fuerte, pero a medida que envejecemos, esta tensión interna puede disminuirse, haciendo que el cojín sea menos flexible y más propenso a daños. ¿Y cómo está diseñado este disco intervertebral? Bueno, hay que imaginar que el disco es como un sándwich, con el núcleo pulposo en el centro y el anillo fibroso alrededor. Este último está formado por capas de tejido fibroso resistente, dispuestas como los anillos de un árbol, pero en diferentes direcciones, que le otorgan resistencia ante diferentes tipos de fuerza. Es una interesante analogía. ¿Y qué sucede si el disco se daña? Bueno, si el disco se daña, el núcleo pulposo puede salirse causando dolor y problemas en la espalda, similar a cuando la gelatina de un sándwich se derrama cuando lo cortas. Entonces, mantener la salud del disco intervertebral es crucial para una espalda fuerte y flexible. Exactamente, el disco intervertebral es una pieza clave en la estructura de la columna vertebral y en su capacidad para soportar y facilitar movimientos del cuerpo humano. Continuamos sumergiéndonos en los intricados detalles del disco intervertebral y su papel en nuestra columna vertebral. Ahora exploraremos cómo la columna vertebral se ve afectada por las fuerzas externas y cómo responde a ellas. Bueno, primero imaginemos que el disco intervertebral es como una esponja en medio de dos bloques. Esta esponja, llamada núcleo pulposo, está compuesta principalmente de agua y se encuentra en el centro del disco. Los bloques que rodean a la esponja son los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. ¿Y cómo interactúa este cojín con las fuerzas que actúan sobre la columna vertebral? Bueno, durante el día, la gravedad ejerce presión sobre la columna vertebral, comprimiendo la esponja y haciendo que parte del agua del núcleo pulposo salga hacia los cuerpos vertebrales. Esto hace que el disco vertebral se achate un poco, disminuyendo su grosor. ¿Y qué sucede durante la noche? Durante la noche, la gravedad ya no ejerce tanta presión sobre la columna vertebral. Además, los músculos están relajados durante el sueño. En esta posición, la esponja del disco puede absorber agua de los cuerpos vertebrales, recuperando así su grosor original. ¿Y cómo afecta este ciclo a nuestra estatura y flexibilidad? Bueno, este ciclo de compresión durante el día y recuperación durante la noche hace que las personas sean un poco más altas por la mañana que por la noche, y también influye en la flexibilidad de la columna. Es fascinante cómo nuestro cuerpo se adapta constantemente a las fuerzas que enfrentamos. ¿Cómo cambia este proceso con el envejecimiento? Bueno, con el envejecimiento, la capacidad de la esponja para retener agua disminuye, lo que significa que el disco no puede recuperar su grosor fácilmente como antes. Esto lleva a una pérdida gradual de altura y flexibilidad de la columna vertebral con la edad. Es crucial cuidar nuestra columna vertebral para mantenerla fuerte y flexible, a lo largo de los años. ¿Cómo se relaciona con las actividades diarias? Bueno, cuando se aplican cargas constantes al disco, como estar de pie durante largos periodos, el disco se comprime más y puede perder grosor de manera exponencial, contribuyendo a problemas de espalda y pérdida de flexibilidad a medida que envejecemos. Claro, cuidar nuestra columna vertebral es fundamental para una vida saludable y activa. ¿Y qué sucede cuando se aplican estas fuerzas a la columna vertebral?
Cuando se aplican fuerzas de tracción axial al disco, las vértebras tienden a separarse, aumentando el grosor del disco y tensando las fibras del anillo fibroso. Esto puede ayudar a reintegrar una hernia discal al reducir la presión en el núcleo pulposo. ¿Y qué ocurre durante la flexión y extensión de la columna vertebral? Bueno, durante la extensión, la vértebra superior se desplaza hacia atrás, tirando del núcleo pulposo hacia adelante y aumentando la tensión en las fibras anteriores del anillo fibroso. En la flexión, la vértebra superior se desliza hacia adelante, aumentando la tensión en las fibras posteriores del anillo fibroso. Es increíble. ¿Y cómo se comporta la columna vertebral durante los movimientos de inclinación lateral y rotación axial? Durante los movimientos de inclinación lateral, el núcleo pulposo se desplaza hacia el lado de la convexidad de la curva, lo que contribuye a la autoestabilización. Durante la rotación axial, las fibras del anillo fibroso se tensan en la dirección opuesta al movimiento, lo que puede provocar en la expulsión del núcleo pulposo hacia atrás. Qué interesante. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo nuestra columna responde a diferentes fuerzas y movimientos. ¿Hay algo más que deberíamos tener en cuenta? Sí, es esencial comprender cómo la columna vertebral se adapta y estabiliza durante la variedad de movimientos para mantener su integridad y prevenir lesiones. Continuamos explorando la increíble capacidad del movimiento de nuestra columna vertebral. Ahora, adentrémonos en los distintos tipos de movimientos que esta maravillosa estructura nos permite realizar. Exactamente, el raquis es considerando el conjunto entre el sacro y el cráneo. Funciona como una articulación de 3 grados de libertad, lo que significa que permite hacer movimientos de flexo-extensión, inclinación lateral a izquierda y derecha y rotación axial. ¿Podrías darnos más detalles de los movimientos de flexión y extensión? Por supuesto, los movimientos de flexo-extensión ocurren en el plano sagital y es un movimiento es un plano vertical que divide al cuerpo en mitades, derecha e izquierda. Estos movimientos son amplios con una referencia tomado desde el plano masticatorio en el cráneo. En un individuo normal, la amplitud de flexión y extensión del raquis puede ser de hasta 250 grados. Increíble. ¿Y qué hay sobre el movimiento de la flexión lateral? El movimiento de flexión lateral, también conocido como inclinación del raquis, se lleva a cabo en el plano frontal. Es decir, que este movimiento implica que el raquis se inclina hacia un lado o hacia otro, como cuando te inclinas para tocar tu pie izquierdo con tu mano izquierda. ¿Cómo se mide la inclinación en diferentes regiones del raquis? Las mediciones específicas de la inclinación lateral varían según la región del raquis. Por ejemplo, para el raquis lumbar y torácico, la inclinación lateral es de aproximadamente 20 grados, mientras que para el raquis cervical puede ser de 35 a 45 grados. Es fascinante cómo nuestra columna vertebral puede realizar una amplia gama de movimientos en diferentes direcciones. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta? Sí, es importante tener en cuenta que estas medidas son aproximadas y que pueden variar entre personas. La inclinación total del raquis, es decir, la suma de la inclinación lateral en todas las regiones entre el sacro y el cráneo, puede ser de 75 a 85 grados hacia cada lado. Entonces, ahora que hemos cubierto la analogía general de la cintura pélvica, ¿qué tal si hablamos un poco sobre las diferencias entre hombres y mujeres en esta área? Claro, es fascinante cómo las diferencias morfológicas están relacionadas con la función reproductiva. Exacto. Por ejemplo, ¿sabías que la pelvis femenina tiende a ser más ancha y extensa que la de los hombres? Sí, eso tiene sentido considerando el proceso del parto. ¿Y qué hay de la altura de la pelvis? Buen punto. La pelvis femenina tiende a ser menos alta que la masculina, lo que afecta a la altura del triángulo formado dentro de la pelvis. Interesante. Supongo que estas diferencias están relacionadas con la necesidad del espacio para el paso del feto durante el parto. Exactamente. Y hablando de la estructura de la pelvis, ¿qué sabes sobre el anillo pélvico? Creo que está compuesto por el sacro y los huesos coxales, ¿verdad? Exactamente. El sacro constituye la base del edificio raquídeo y se encuentra en la parte posterior de la pelvis. Y los huesos coxales forman el resto del anillo, con el acetábulo donde se articula la cabeza del fémur. Eso es correcto. Esta estructura en forma de hélice proporciona una base sólida para la iniciación de los músculos de la cintura pélvica. Permite una variedad de movimientos, ¿no crees? Totalmente. Es impresionante cómo la anatomía está tan entrelazada con la función, especialmente en el caso de la cintura pélvica y su papel en la locomoción y el parto. Bueno, aparte del parto, la estructura de la cintura pélvica también juega un papel importante en la locomoción y estabilidad del tronco. Sí, las articulaciones sacroiliacas y la sínfisis púbica son esenciales para mantener la estabilidad de la pelvis durante el movimiento. Entendido. La cintura pélvica realmente es una estructura sorprendente y compleja, y crucial para varias funciones del cuerpo humano. Exactamente. Además de su función mecánica, la cintura pélvica también cumple una función de envoltura, sujeción y contención de las vísceras del abdomen. ¿Qué significa eso exactamente? La cintura pélvica actúa como una especie de caja para los órganos abdominales y las superficies superiores de los huesos coxales, y el raquis forma la pared posterior del abdomen, mientras que las superficies inferiores y el sacro forman la parte inferior de la cavidad pélvica. Entonces, además de proporcionar soporte mecánico, la cintura pélvica también ayuda a mantener nuestros órganos abdominales en su lugar. Sí, y eso no es todo. La cintura pélvica también juega un papel crucial en la transmisión de fuerza entre la columna vertebral y los miembros inferiores. ¿Cómo funciona eso exactamente? Bueno, la cintura pélvica actúa como un puente entre la pared superior e inferior del cuerpo, y la carga que soporta la quinta vértebra lumbar se distribuye hacia el sacro y luego hacia las espinas ciáticas, dirigiéndose finalmente hacia el acetábulo. Es como un sistema de distribución de fuerzas. Exacto. Y en cuanto a la articulación sacroiliaca, ¿sabías que tiene una estructura realmente interesante? ¿En serio? ¿Qué es tan interesante al respecto? Bueno, en una visión posterior de la pelvis se pueden observar varios ligamentos importantes que contribuyen a la estabilidad y función de la articulación sacroiliaca. ¿Y qué función tiene?
Estos ligamentos ayudan a mantener la pelvis en su lugar. Por ejemplo, los ligamentos iliolumbares conectan la cresta ilíaca con el sacro para estabilizar la articulación entre la columna lumbar y la pelvis. ¿Y qué pasa con los movimientos de la articulación sacroiliaca? Bueno, resulta que estos movimientos son parte de la biomecánica de la pelvis, especialmente durante el parto. ¿Cómo es eso? Pues durante la nutación el sacro se desplaza hacia abajo y hacia adelante, mientras durante la contranutación se endereza y se desplaza hacia arriba y hacia atrás. ¿En qué papel juegan estos ligamentos en estos movimientos? Limitan la amplitud de los movimientos y ayudan a mantener la estabilidad de la articulación. A estos movimientos están influenciados por la tensión de los ligamentos y la anatomía individual. Es fascinante cómo cada detalle contribuye al proceso del parto y la función del cuerpo humano. Y todo eso es solo una parte de las diferentes teorías propuestas por distintos autores sobre los movimientos de la articulación sacroiliaca. Realmente hay mucho más por descubrir en este campo. Y todo esto es solo una parte de las diferentes teorías propuestas por diversos autores sobre los movimientos de la articulación sacroiliaca. ¿Qué me puedes decir sobre el raquis torácico? Bueno, el raquis torácico es el segmento raquídeo situado entre el raquis lumbar y el raquis cervical. Este representa el eje de la parte superior del tronco y es el soporte del tórax. Interesante. ¿Y qué más me puedes decir sobre el raquis torácico? Resulta que, contrariamente a las apariencias, el raquis torácico es el más móvil en el sentido de rotación que el raquis lumbar. ¿En serio? Eso es interesante considerando que a menudo pensamos que el raquis lumbar es el más móvil. ¿Cómo es eso posible? Bueno, parece que el raquis torácico está mucho menos afectado por las fuerzas y su patología deriva esencialmente de las deformaciones adquiridas. Fascinante. No habría imaginado que la movilidad del raquis torácico fuera tan diferente a lo que pensábamos. Sí, es un recordatorio de lo mucho que aún tenemos que aprender sobre el cuerpo humano y su funcionamiento. ¿Podrías explicar más sobre las vértebras torácicas? Claro, la vértebra torácica está compuesta por las mismas partes que la vértebra lumbar, pero existen grandes diferencias morfológicas y funcionales. El movimiento de extensión entre dos vértebras torácicas se acompaña de una inclinación hacia atrás del cuerpo vertebral de la vértebra superior. ¿Y cómo afecta eso al disco intervertebral? Bueno, parece que durante este movimiento el disco se aplasta por detrás y se ensancha por la parte de adelante, lo que proyecta el núcleo pulposo hacia adelante. Además de las limitaciones del movimiento de extensión, vienen determinadas por el tope de las apófisis articulares y de las apófisis espinosas. Interesante. ¿Y qué sucede durante el movimiento de flexión entre dos vértebras torácicas? Durante la flexión hay una apertura posterior del espacio intervertebral y un desplazamiento del núcleo hacia atrás. Las superficies articulares de las apófisis articulares se desplazan hacia arriba en este caso, y las apófisis interiores de la vértebra superior tienden a desbordar hacia arriba las apófisis superiores de la vértebra inferior. ¿Y cuál es la limitación del movimiento de flexión? Se limita por la tensión del ligamento interespinoso, de los ligamentos amarillos y de las cápsulas de las articulaciones psicoapofisiales, así como por el ligamento longitudinal posterior. Ahora, el movimiento de inclinación de dos vértebras torácicas parece ser bastante interesante. ¿Cómo es ese movimiento? Durante la inclinación hay un desplazamiento diferenciado entre las articulaciones psicoapofisiales, con las carillas articulares deslizándose hacia arriba en el lado de la convexidad y hacia abajo en el lado de la concavidad. ¿Y cómo se limita este movimiento? La limitación de este movimiento viene determinada por el tope óseo de las apófisis articulares, del lado de la concavidad y por la tensión de los ligamentos amarillo e intertransverso del lado de la convexidad. Pero hay que recordar que no podemos considerar los movimientos del raquis torácico únicamente a nivel de las vértebras mismas. ¿Por qué dices eso? Porque el raquis torácico está articulado con la caja torácica y todos los elementos óseos, cartílagos y articulaciones de la caja torácica intervienen para dirigir y limitar los movimientos aislados del raquis. Es interesante cómo todos los componentes se unen para coordinar nuestros movimientos y mantener la estabilidad de la columna vertebral. ¿Cómo se efectúa la rotación elemental de una vértebra sobre la del raquis torácico? Parece que difiere bastante de la rotación en el raquis lumbar, ¿verdad? Sí, según Capagni, en una visión superior, las articulaciones psicoapofisiales tienen una orientación totalmente distinta en el raquis torácico. ¿Qué sucede durante la rotación de una vértebra sobre otra? Bueno, durante este movimiento, el desplazamiento de las superficies en las apófisis articulares se acompañan de una rotación de un cuerpo vertebral sobre otro sobre su eje común. Además, hay una torsión en el disco intervertebral, pero no se produce un cizallamiento como en el raquis lumbar. ¿Y cómo afecta esto a la columna vertebral? Bueno, torácica, perdón. Pues cada segmento vertebral arrastra el par de costillas correspondiente, pero el deslizamiento de un par de costillas sobre el par subyacente está limitado por el esternón. ¿Qué tipo de deformaciones ocurren en las costillas durante este movimiento? Bueno, Capagni menciona que hay una acentuación de la concavidad costal en el lado de la rotación y una disminución de la concavidad costal en el lado opuesto. También produce una acentuación de la concavidad condrocostal en el lado opuesto a la rotación y disminución de la concavidad condrocostal en el lado de la rotación. ¿Cómo afecta la resistencia mecánica al tórax en estos movimientos? Bueno, la resistencia mecánica del tórax limita considerablemente la amplitud de movimiento del raquis torácico. Parece que la flexibilidad del tórax disminuye con la edad debido a la osificación de los cartílagos costales. Así es, en resumen, podemos decir que el movimiento del raquis torácico está influenciado por la estructura y flexibilidad del tórax, lo que determina la amplitud de los movimientos en diferentes etapas de la vida.
¿Sabías que en cada segmento del raquis torácico, un par de costillas se articula con las vértebras mediante dos articulaciones por costilla? Sí, Capagni nos menciona que la articulación costovertebral entre la cabeza costal y el disco intervertebral, así como la articulación costotransversa entre la tuberosidad costal y la apófisis transversa de la vértebra subyacente. Parece que estas articulaciones tienen una estructura bastante compleja. En una visión de perfil se muestra la costilla tras haberse separado, lo que permite observar las superficies articulares del lado vertebral. En una vista superior se han abierto las articulaciones mostrando claramente la disposición de las carillas articulares y los ligamentos asociados. Además, en un corte ventrículo-frontal pasa por la articulación entre la cabeza costal y los dos cuerpos vertebrales, ofreciendo una perspectiva detallada de la estructura de estas articulaciones. ¿Qué elementos componen la articulación costovertebral? Bueno, esta articulación está formada por dos carillas costales en el borde superior de la vértebra inferior y el borde inferior de la vértebra superior. Además, hay un ligamento interóseo que separa esta articulación en dos cavidades articulares distintas. ¿Y qué pasa con la articulación costotransversa? Bueno, esta articulación también es una tipo artrodia y está formada por dos carillas ovaladas con el vértice de la apófisis transversa y la tuberosidad costal. Estas articulaciones están reforzadas por varios ligamentos, como el ligamento costotransverso interóseo, el ligamento costotransverso posterior y el ligamento costotransverso superior. Parece que estas articulaciones están bien protegidas y fortalecidas por una serie de ligamentos, ¿no? Sí, de hecho, Capagni nos menciona que estas articulaciones están mecánicamente unidas y no pueden funcionar una sin la otra. En resumen, la estructura compleja y la fuerza de los ligamentos hace que las articulaciones costovertebrales y costotransversas sean fundamentales para la estabilidad y movilidad del raquis torácico. ¿Sabías que la articulación costovertebral y la articulación costotransversa forman un par de artrodias mecánicamente unidas? Sí, Capagni describe esto como dos articulaciones que están conectadas y cómo su movimiento común es una rotación en torno a un eje que pasa por el centro de cada una de ellas. Interesante. ¿Y cómo afecta la orientación de este eje al movimiento de las costillas? Bueno, en las costillas inferiores el eje se aproxima al plano sagital, lo que significa que el movimiento de elevación de la costilla conlleva principalmente un aumento del diámetro transversal de tórax. Por otro lado, las costillas superiores, el eje está casi en un plano frontal, lo que resulta en un aumento más marcado del diámetro anteroposterior de tórax durante el movimiento de elevación de la costilla. Entonces, durante la elevación de las costillas, se produce un aumento de diámetro transversal del tórax en las costillas inferiores y un aumento de diámetro anteposterior del tórax en las costillas superiores. Exactamente. En la parte media del tórax, donde el eje de las articulaciones costovertebrales se encuentra en una dirección oblicua, se produce un aumento en tanto sentido transversal como en el anteroposterior. Es fascinante cómo el eje de las articulaciones afecta la expansión del tórax durante la respiración. Sin duda, estos detalles muestran la complejidad y la precisión del sistema respiratorio y cómo está intrínsecamente relacionado con la estructura del raquis torácico. Parece que también debemos considerar los movimientos de las costillas con respecto al esternón y a los cartílagos costales. Sí, de hecho, durante el movimiento de las costillas, la parte más lateral se eleva y se separa del eje del cuerpo, mientras que el extremo anterior también se eleva y se aleja del plano de simetría. Además, el esternón se eleva y el cartílago costal toma una dirección más horizontal, formando un ángulo con su posición inicial. Este cambio angular del cartílago costal con respecto al esternón ocurre en la articulación condroesternal. ¿Y qué sucede durante la elevación de la costilla en términos de cambios del diámetro torácico? Durante la elevación de la costilla, el punto en el que más se produce el mayor aumento del volumen del diámetro torácico es el más alejado del eje, lo que explica por qué en este punto se desplaza sobre la costilla cuando la oblicuidad del eje varía. Estos movimientos son parte de la compleja dinámica de la caja torácica durante la respiración y demuestran cómo cada componente contribuye a la expansión y contracción del tórax. Parece que este movimiento de inspiración produce varias deformaciones a la estructura de la caja torácica. Sí, durante la inspiración, la primera costilla se eleva alrededor de su articulación costovertebral y su extremo anterior se describe un arco de círculo. Este movimiento de la primera costilla produce una elevación del esternón que cambia de posición. Qué interesante. ¿Y qué pasa con la décima costilla durante la inspiración? Bueno, esta costilla también experimenta un movimiento de elevación alrededor de su centro y su extremo anterior describe como un arco de círculo. Mientras tanto, el décimo cartílago costal permanece aproximadamente paralelo a sí mismo, pero hay una ligera apertura de ángulo entre el cartílago costal y el esternón. ¿Qué causa esta torsión en los cartílagos costales? Bueno, esta torsión se debe al movimiento de elevación de las costillas y el esternón, lo que contribuye a la elasticidad del tórax. Ok. Bueno, en resumen, durante la inspiración, la caja torácica experimenta una serie de cambios estructurales que permiten una expansión adecuada para facilitar la entrada del aire a los pulmones. Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a hablar sobre los músculos intercostales y el papel crucial que desempeñan en los movimientos respiratorios. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de la anatomía torácica? Absolutamente. En una visión posterior del tórax y el raquis podemos identificar tres tipos principales de fibras musculares.
Primero están los pequeños músculos elevadores de la costilla, que se originan en el vértice de la apófisis transversa y se insertan en el borde superior de la costilla subyacente. Su contracción eleva la costilla y ahí está, de ahí viene su nombre. Interesante. Y luego están los músculos intercostales, ¿verdad? Exacto, estos músculos tienen fibras que se dirigen oblicuamente hacia arriba y hacia adentro, paralelas a las del músculo supracostal. Al contraerse, elevan las costillas, contribuyendo a la inspiración. ¿Y qué hay de los músculos intercostales internos? Bueno, sus fibras se orientan oblicuamente hacia arriba y hacia afuera. Cuando se contraen, producen el descenso de las costillas, facilitando la aspiración. Entendido, pero ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, ahí es donde entra en juego el esquema de Hamburger. Describe como la contracción de los músculos intercostales internos, externos e internos y provoca respectivamente la elevación y el descenso de las costillas, contribuyendo así a la respiración. Fascinante. ¿Y qué hay del músculo transverso de tórax? Este músculo es a menudo pasado por alto debido a su ubicación. Está situado en la cara posterior del esternón y cuando se contrae produce el descenso de los cartílagos costales correspondientes, ayudando en la expiración. Increíble. Así que estos músculos son como los actores principales del escenario de la respiración. Exactamente. Trabajan juntos para garantizar el proceso de la respiración, para que el proceso de la respiración funcione sin problemas, facilitando tanto la inspiración como la expiración. Ahora vamos a explorar el papel fundamental del diafragma en nuestra respiración. El diafragma forma una cúpula muscular que separa el tórax del abdomen, cerrando el orificio interior del tórax. ¿Qué más podemos aprender sobre este increíble músculo? Bueno, en una visión de perfil podemos observar cómo esta cúpula desciende más abajo por detrás que por delante, con su punto más elevado en el centro frénico. Las fibras musculares se originan en el centro frénico y se dirigen radialmente hacia el contorno del orificio interior del tórax, insertándose en varias estructuras como los cartílagos costales y el raquis. Fascinante. ¿Y cómo funciona exactamente el diafragma durante la respiración? Bueno, cuando las fibras musculares del diafragma se contraen, el centro frénico desciende, ensanchando el diámetro vertical del tórax. Esto se compara a un émbolo deslizándolo en una bomba. Sin embargo, la presencia de las vísceras abdominales limita este descenso, convirtiendo al centro frénico en un punto fijo. Entonces, las fibras musculares periféricas elevan las costillas inferiores, ensanchando tanto el diámetro transversal como el anteroposterior del tórax. Increíble. Así que el diafragma es esencial para ampliar el diámetro del volumen torácico, ¿no? Exactamente. Su función es crucial en la fisiología de la respiración, asegurando que podemos inhalar y exhalar de manera eficiente y sin esfuerzo. ¡Qué maravilla! Es sorprendente cómo este músculo realiza tantas funciones en nuestra vida cotidiana sin que apenas los notemos. Ahora que entendemos la anatomía del diafragma, es fascinante ver cómo se une con otros músculos para controlar la respiración. Absolutamente. Los músculos de la respiración se pueden clasificar en dos categorías principales, los de inspiración y los de expiración. ¿Sabías que dentro de estas categorías hay grupos principales y accesorios? No tenía idea. Cuéntanos más sobre eso. Por supuesto, en el primer grupo encontraremos los músculos principales de la inspiración, como los intercostales externos, los elevadores de las costillas y por supuesto el diafragma. Esos son los que hacen que el pecho se ensanche durante la inspiración, ¿no? Sí, exactamente. Luego, en el segundo grupo tenemos a los músculos accesorios de la inspiración, como es el esternocleidomastoideo, los escalenos que ayudan en movimientos anormalmente amplios o potentes. Interesante. ¿Y qué hay sobre el tercer grupo? Este grupo está formado por los músculos principales de la expiración, que son principalmente intercostales internos. Y la expiración normalmente es un proceso pasivo, pero estos músculos desempeñan un papel clave en la expiración forzada. Y por último, ¿qué nos podrías decir sobre el cuarto grupo? Bueno, aquí tenemos a los músculos accesorios de la expiración, como los abdominales y otros músculos de la región toracolumbar. Estos músculos son fundamentales para la expiración forzada y el esfuerzo abdominal. Increíble. Es asombroso cómo todos estos músculos trabajan juntos para facilitar nuestra respiración. Hasta ahora hemos explicado la importancia del diafragma y los músculos abdominales en la respiración. Ahora hablemos del mecanismo de la tos. Claro, la tos es un mecanismo fascinante y vital para proteger nuestras vías respiratorias. El aire que entra en nuestras vías respiratorias se filtra, humedece y calienta al pasar por las fosas nasales, eliminando casi todas las partículas en suspensión. Sin embargo, si alguna partícula extraña llega a la tráquea o los bronquios, la tos los expulsa. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la tos? Bueno, el mecanismo de la tos consta de tres fases. Primero, la inspiración profunda, conocida como la fase preparatoria, que llena el árbol bronquial y los alvéolos con el volumen de reserva inspiratoria. ¿Y esta fase tiene algún inconveniente? Sí, esta inspiración profunda puede arrastrar cuerpos extraños hacia los bronquiolos. Y luego viene la segunda fase, la puesta en tensión. Aquí la glotis se cierra y los músculos intercostales y los músculos aspiradores accesorios, especialmente los abdominales, se contraen violentamente, aumentando la presión torácica. Entiendo. ¿Y la tercera fase? La tercera fase es la expulsión. Mientras los músculos aspiradores siguen tensos, la glotis se abre bruscamente, liberando una violenta corriente de aire que arrastra las partículas extrañas y el moco hacia la faringe para ser expulsadas. ¿Puedes explicar cómo se realiza la maniobra de Heimlich?
Claro, esa maniobra consiste en comprimir el epigastrio del individuo desde atrás para expulsar el cuerpo extraño. En casos extremos, la persona misma puede realizar la maniobra usando el respaldo de la silla para comprimir su epigastrio. Es vital conocer estos primeros auxilios. ¿Qué nos puedes decir sobre los músculos del grupo posterior? Bueno, estos músculos se distribuyen en tres planos. El plano profundo encontramos a los músculos transverso-espinosos, el músculo longísimo, el músculo iliocostal lumbar y el músculo espinoso. Juntos forman la masa voluminosa a ambos lados de las espinosas, conocidos como músculos paravertebrales. En el plano medio tenemos el músculo serrato posterior inferior y en el plano medial el músculo dorsal ancho. ¿Y los músculos laterovertebrales? Son dos músculos. El músculo cuadrado lumbar que se extiende entre la última costilla, la cresta ilíaca y las apófisis transversas, y el músculo psoas mayor que se encuentra entre las caras laterales de los cuerpos vertebrales y la apófisis transversa. Bueno, y ahora, ¿qué hay de los músculos de la pared abdominal? Estos también se distribuyen en dos grupos: los músculos rectos del abdomen localizados a ambos lados de la línea media y los músculos anchos del abdomen, que incluye el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo. Juntos, estos músculos forman la vaina de los rectos y la línea alba, que refuerzan la pared abdominal y delimitan la cavidad abdominal. Ok, y dentro de esta cavidad abdominal, ¿qué estructuras encontramos? Bueno, en la cavidad abdominal encontramos el raquis lumbar y los gruesos vastos paravertebrales como la aorta y la vena cava inferior. La cavidad está tapizada por el peritoneo, que recubre las caras internas de los músculos abdominales y la pared posterior. Entre el peritoneo y la pared del abdomen se encuentra una fascia transversal, una delgada capa de tejido fibroso. Es impresionante cómo cada componente del cuerpo juega un papel crucial en el funcionamiento del cuerpo. Absolutamente. Y la coordinación de todos estos elementos anatómicos es esencial para las funciones respiratorias y la protección de las vías aéreas, demostrando la complejidad y precisión del sistema respiratorio. Bueno, y continuando con nuestra exploración anatómica, vamos a entrarnos en los detalles de los músculos posteriores del tronco, solo los que son fundamentales para la estabilidad y movilidad de la columna vertebral. Sí, los músculos posteriores del tronco se distribuyen en tres planos, desde la profundidad hasta la superficie. Y comencemos con el plano profundo. ¿Qué músculos encontramos ahí? Bueno, en este plano encontramos los músculos espinales, también conocidos como los músculos de las correderas vertebrales. Estos músculos se aplican directamente contra el raquis y sus haces son más cortos, cuando más profunda es su localización. Aquí están los músculos transversoespinosos, constituidos por láminas que se originan en la lámina de una vértebra y se insertan en las apófisis transversas de las vértebras subyacentes. También encontramos los músculos interespinosos, que unen los bordes de las dos apófisis espinosas contiguas, y el músculo espinoso, que está localizado por detrás de los transversoespinosos y se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y lumbares. ¿Y qué otros músculos están presentes en este plano? También tenemos el músculo longísimo, que asciende por la cara posterior del tórax, fijándose en las costillas y en las apófisis transversas de las vértebras lumbares y torácicas. Además, el músculo iliocostal torácico, que es una masa muscular prismática que asciende por la cara posterior del tórax, se expande hacia las costillas y las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Estos músculos se unen en su parte inferior, formando la masa común de los músculos lumbares, visible en el lado derecho. Ok, ahora pasemos al plano medio. ¿Qué músculos encontramos ahí? En el plano medio encontramos el músculo serrato posterior inferior, situado inmediatamente detrás de los músculos de las correderas y recubierto por el músculo dorsal ancho. Este músculo se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y torácicas y se extiende hacia las costillas. ¿Y en el plano superficial? En el plano superficial encontramos al músculo dorsal ancho. Este músculo se origina en la aponeurosis lumbar y sus fibras oblicuas recubren todos los músculos de las correderas. Finaliza en el húmero y su acción principal es la extensión del raquis lumbar, acentuando la lordosis lumbar al tirar de él hacia atrás. Ok, ahora hablemos del grupo de músculos laterales del tronco. Y, bueno, ¿cuáles son y qué función cumplen? Bueno, este grupo de músculos laterales del tronco comprende el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor. El músculo cuadrado lumbar es una capa muscular cuadrilátera entre la última costilla, la cresta ilíaca y el raquis. Este músculo inclina el tronco hacia el lado de su contracción y se ve reforzado por los músculos oblicuos de la abdomen. ¿Y qué hay del músculo psoas mayor? El psoas mayor se localiza por delante del músculo cuadrado lumbar, se inserta en las vértebras lumbares y torácicas y desciende hacia el trocánter menor del fémur. Cuando se contrae, produce una inclinación del raquis lumbar hacia el lado de su contracción y una rotación hacia el lado opuesto, además de una hiperlordosis lumbar. Bueno, y en resumen, ¿qué acción conjunta tienen estos músculos? Ambos músculos inclinan el tronco hacia el lado de su contracción, pero mientras que el músculo cuadrado lumbar no afecta a la lordosis lumbar, el músculo psoas mayor sí lo hace, produciendo una hiperlordosis y una rotación del tronco hacia el lado opuesto. Bueno, y es bastante impresionante ver cómo cada músculo cumple con un papel específico y cómo trabajan en conjunto para permitir el movimiento y la expresividad de la columna vertebral. En este segmento vamos a explorar los músculos de la pared abdominal y su función en el movimiento y estabilidad del tronco. Sí, bueno, primero
voy a comenzar con el músculo recto del abdomen. Este músculo se extiende a cada lado de la línea media del abdomen, desde los cartílagos costales de las costillas 5, 6 y 7 hasta el pubis. Está interrumpido por intersecciones aponeuróticas, creando varios vientres musculares que le dan un aspecto poligástrico. ¿Y cuál sería la función de este músculo? Bueno, su función principal es flexionar el tronco hacia adelante. Además, mantiene la postura y aumenta la presión intraabdominal durante las actividades como la defecación y el parto. Bueno, ahora hablemos del músculo transverso del abdomen. Sí, este músculo es la capa más profunda de los músculos anchos de la pared abdominal. Sus fibras horizontales se envuelven la masa visceral y se insertan en la apófisis transversas de las vértebras lumbares y la línea alba. Participa también en la compresión del abdomen, estabilizando la pelvis y el raquis lumbar. ¿Y qué nos puedes contar sobre el músculo oblicuo interno? Bueno, este músculo se encuentra entre el transverso del abdomen y el oblicuo externo. Sus fibras se dirigen oblicuamente desde la cresta ilíaca hacia las costillas y la línea alba. Contribuye a la flexión y rotación del tronco junto con el transverso. Y junto con el transverso forman un tendón conjunto que refuerza el canal inguinal. Bueno, finalmente, háblame sobre el músculo oblicuo externo. Perdón. Este músculo es la capa más superficial de los músculos anchos abdominales. Sus fibras se extienden oblicuamente desde las costillas interiores hacia la línea alba y el ligamento inguinal. Ayuda en la flexión, rotación del tronco y la compresión abdominal. Bueno, en resumen, ¿cómo trabajan estos músculos en conjunto? Sí, los músculos rectos y anchos del abdomen trabajan para estabilizar el tronco, permitir sus movimientos como la flexión y rotación y mantener la presión intraabdominal. Sus disposiciones y funciones específicas hacen posible la completa movilidad y estabilidad del cuerpo. En este segmento exploraremos cómo los músculos del abdomen forman un corsé natural que envuelve y da forma al abdomen. Así es, las fibras de los músculos oblicuos externo e interno del abdomen se cruzan en direcciones opuestas, creando un tejido romboideo que se adapta perfectamente al contorno de talle, similar a un corsé. Esto permite que el abdomen mantenga su forma, especialmente cuando los músculos están tonificados. ¿Cómo influye esto en la forma del abdomen? Bueno, cuando los músculos oblicuos están tensos y el tejido adiposo es mínimo, el abdomen requiere una forma más definida para mantener o recuperar esta forma. Es esencial fortalecer los músculos oblicuos. Okay. ¿Y qué papel juegan los músculos en la estabilidad y movimiento? Perdón? Los músculos anchos, especialmente el oblicuo interno, externo y transverso del abdomen, actúan como una cincha abdominal que estabiliza y apoya el abdomen inferior. Son cruciales para el parto y en la rotación del tronco, trabajando junto con los músculos de las correderas vertebrales para lograr movimientos precisos. ¿Me podrías explicar cómo se produce la rotación del tronco? Claro, para rotar el tronco hacia la izquierda se contrae el oblicuo externo del lado derecho y el oblicuo interno del lado izquierdo. Estos músculos, al estar enrollados en espiral alrededor del talle, tiran del raquis movilizando la columna lumbar como la torácica inferior. ¿Y qué pasa durante la flexión del tronco? Los músculos de la pared abdominal, incluyendo el recto del abdomen y oblicuos, actúan como potentes flexores del tronco. El recto del abdomen conecta directamente la apófisis trifoides al pubis, mientras que los oblicuos unen al tórax inferior a la pelvis. Estos músculos trabajan juntos para flexionar el tronco hacia adelante y estabilizar la lordosis lumbar. En resumen, ¿qué podemos destacar sobre estos músculos? Bueno, los músculos oblicuos y transversos del abdomen forman un soporte integral para el abdomen, permitiendo la rotación, flexión y estabilidad del tronco. Mantener estos músculos tonificados es esencial para la salud y para la forma del abdomen. Ahora hablemos sobre cómo la curvatura del raquis lumbar está influenciada por el tono de los músculos abdominales, raquillos y ciertos músculos de los miembros inferiores. Correcto, la posición asténica se caracteriza por la relación de la musculatura lumbar y exagera las curvas del raquis, la hiperlordosis lumbar, la sifosis torácica y la lordosis cervical. Esto provoca que la cabeza se adelante y la pelvis bascule en anteroversión. ¿Y qué papel juega el peso mayor en esto? Bueno, este músculo flexiona el raquis lumbar sobre la pelvis, acentuando la lordosis lumbar, especialmente cuando está hipertónico. Esta postura se observa en personas con falta de energía y voluntad, también en mujeres embarazadas, debido a la distensión de los músculos abdominales y el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante. Okay. Entonces, ¿cómo se corrigen estas curvaturas? La corrección comienza en la pelvis, los músculos isquiotibiales y el glúteo mayor ayudan a bascular la pelvis hacia atrás, reduciendo la curvatura lumbar. Los músculos rectos del abdomen también juegan un papel crucial, actuando a través de dos grandes brazos de palanca. ¿Y qué sucede con la sifosis torácica y la lordosis lumbar? La contracción de los músculos del plano dorsal disminuye la sifosis torácica, mientras que los músculos del raquis cervical permiten enderezar la lordosis cervical. Este enderezamiento puede aumentar ligeramente la altura del individuo hasta en 3 centímetros en algunos casos. Interesante. ¿Y cómo afecta la carga del peso al raquis? Cuando se carga peso, la lordosis lumbar se disminuye y la sifosis torácica aumenta. Los músculos espinales incrementan su tono para limitar el voladizo anterior del raquis. En esta situación, los músculos abdominales no participan en la estática raquidial inconsciente, pero sí durante el enderezamiento consciente de la lordosis lumbar. ¿Y qué implica esto para levantar cargas pesadas? Al levantar cargas, la presión sobre los discos lumbares puede ser considerable. Levantar con el tronco vertical es preferible para reducir esta presión. La maniobra de Valsalva, utilizada para estabilizar la cavidad
dominotorácica también ayuda a disminuir la compresión en los discos. ¿Y puedes explicar brevemente la maniobra de Valsalva? Sí, esta consiste en cerrar la glotis, los orificios abdominales, aumentando la presión en la cavidad apinotorácica, y esto convierte la cavidad en una estructura rígida que distribuye las fuerzas hacia la pelvis y el perine, reduciendo la tensión en los discos intervertebrales. ¿Y cómo afecta esto a la postura simétrica? Bueno, en apoyo asimétrico, el raquis lumbar muestra una concavidad hacia el lado del apoyo, mientras que el raquis torácico adopta una curva de concavidad opuesta. Esto asegura que la línea de los hombros se inclina hacia el lado del apoyo, manteniendo el equilibrio del cuerpo. Y este análisis nos muestra cómo una buena postura y la correcta activación muscular puede prevenir problemas de espalda y mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, seguimos explorando cómo la postura y los movimientos afectan a nuestra columna vertebral. Claro, los estudios electromiográficos de Purgia han demostrado que durante la flexión de tronco los músculos espinales son los primeros en contraerse enérgicamente, seguido de los glúteos, los isquiotibiales y los sóleos. ¿Y qué ocurre al final de la flexión? Bueno, al final de la flexión el raquis se estabiliza únicamente por la acción pasiva de los ligamentos rectibiales, con los isquiotibiales reteniendo la pelvis en anteversión. Durante el enderezamiento, los músculos intervienen en el orden inverso, primero los isquiotibiales, luego los glúteos y finalmente los lumbares y torácicos. Y bueno, ¿qué pasa en la postura de bipedestación rectilínea? Bueno, en la bipedestación rectilínea, el ligero desequilibrio hacia adelante se controla por la contracción tónica de los músculos del plano posterior, incluyendo los tríceps surales, isquiotibiales, glúteos y espinales. Los músculos abdominales se encuentran relajados, mientras que los cervicales ayudan a mantener el equilibrio. Esto explica por qué se debe mantener por qué el mantener una buena postura es crucial. ¿Puedes hablar sobre las posturas incorrectas que vemos a menudo? Claro, un ejemplo es la actitud técnica que a menudo vemos en la playa. Aquí los músculos abdominales relajados permiten que la barriga sobresalga, el pecho se hunda y la cabeza se proyecta hacia adelante. Todas estas curvas raquídeas se acentúan, causando una hiperlordosis y cifosis excesiva. ¿Y cuál sería la solución para corregir estas posturas? Bueno, es sencillo, relativamente. Consiste en aumentar el tono muscular, contraer los isquiotibiales, apretar los glúteos, desplazar los hombros hacia atrás y mirar hacia el horizonte. Estas acciones mejoran significativamente la postura. Hablando de posturas, ¿qué hay de las posiciones de los músicos? Bueno, los músculos, especialmente aquellos que tocan instrumentos de cuerda, adoptan posiciones muy asimétricas. Esto puede desencadenar alteraciones funcionales del raquis, afectando gravemente su carrera. Es fundamental que controlen bien su estética raquídea para evitar problemas a largo plazo. Bueno, eso parece ser realmente importante. ¿Y en la sedentación? Bueno, en la sedentación con apoyo isquiático, sin respaldo, la pelvis está en equilibrio inestable, provocando una hiperlordosis lumbar y curvas torácica y cervical acentuadas. Esto puede causar el síndrome de las mecanógrafas. ¿Y cómo podemos mejorar estas posturas al estar sentados? Bueno, es preferible una sedentación con apoyo isquiofemoral o isquiosacro, donde la pelvis está mejor alineada y la lordosis lumbar se mantiene neutral, reduciendo la presión sobre la columna. Esto subraya la importancia de mantener una buena postura en todas nuestras actividades diarias. Exacto, pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia en nuestra salud raquídea. Muchas gracias. Ahora, por esa explicación sobre las posturas y su impacto sobre la salud de la columna, ahora hablemos un poco sobre las amplitudes de movimiento del raquis lumbar. Por supuesto, las amplitudes de flexo-extensión del raquis lumbar varían según los individuos y la edad. En general, se puede decir que la extensión que causa la hiperlordosis lumbar tiene una amplitud de unos 30 grados, mientras que la flexión que endereza la lordosis lumbar puede tener una amplitud aproximada de 40 grados. Es interesante cómo estas cifras pueden variar. ¿Qué más nos puedes decir sobre estas amplitudes? Bueno, los trabajos de David y Albrook nos muestran la amplitud individual de la flexo-extensión en cada nivel vertebral y la magnitud total acumulada, que es cercana a los 70 grados. La amplitud máxima se encuentra generalmente en el raquis lumbar inferior, específicamente en L4, L5, y esta disminuye con la edad. ¿Y cómo afecta la edad de estas amplitudes? Bueno, la movilidad de raquis lumbar decrece conforme la edad, siendo máxima entre 2 y 13 años, en cuanto la inclinación lateral varía también según la edad y los individuos, siendo de 20 a 30 grados de cada lado en promedio, pero sigue disminuyendo significativamente con los años. ¿Y hay alguna diferencia notable entre la flexoextensión y la rotación del raquis lumbar y torácico? Sí, en la rotación del raquis lumbar es bastante limitada, solo alrededor de 10 grados en total o 5 a cada lado. En contraste, el raquis torácico es mucho más móvil, con una amplitud total de rotación de aproximadamente 75 grados o 37 grados cada lado. Entiendo. ¿Qué métodos se utilizan para medir estas amplitudes de rotación? Los métodos más precisos, como los utilizados por Brecherzel y Lucas, implican la implantación de agujas médicas en las apófisis espinosas para medir el desplazamiento angular. Sin embargo, en la práctica clínica se utilizan métodos menos invasivos, como mantener los brazos horizontales sobre un mango de escoba para estabilizar la cintura escapular y medir la rotación desde los hombros. Continuamos con nuestro viaje por la columna vertebral y hoy hablaremos del raquis cervical.
¿Qué nos puedes decir sobre esta parte tan importante de nuestro cuerpo? Bueno, el raquis cervical es la parte superior de la columna vertebral, acá, que sostiene la cabeza y permite su movilidad. Imagina que es como un eje sobre el cual gira la cabeza, lo cual nos permite moverla en un rango de 180 grados aproximadamente, tanto vertical como horizontal. Parece que es una movilidad bastante crucial. ¿Qué nos beneficia en el día a día? Bueno, es esencial para poder ver y escuchar en diferentes direcciones, ayudándonos a detectar peligros o encontrar recursos. El plano sagital, que divide la cabeza en los lados derecho e izquierdo, nos permite una percepción tridimensional del mundo, mejorando nuestra capacidad para localizar con precisión peligros y oportunidades. A pesar de su movilidad, el cuello parece frágil. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, el cuello es susceptible a lesiones debido a sus estructuras ligeras que solo sostienen la cabeza. Es crucial manejarlo con cuidado, especialmente después de un accidente, ya que una pequeña lesión puede tener graves consecuencias. Además, es vulnerable a manipulaciones peligrosas, por lo que cualquier intervención debe realizarse con precaución. ¿Me podrías explicar un poco más sobre las partes anatómicas del raquis cervical? Claro, el raquis cervical se compone de dos partes: el raquis cervical superior o suboccipital, que incluye las primeras dos vértebras cervicales, que se llaman atlas y axis, y el raquis cervical inferior, que va desde axis hasta la primera vértebra torácica. Ambas partes nos permiten una variedad de movimientos de la cabeza y del cuello. ¿Qué hace de especial el atlas, y el axis? Bueno, atlas tiene carillas articulares que conectan con el hueso occipital y el axis. Sus apófisis transversas permiten el paso de la arteria vertebral. Y axis presenta una apófisis odontoides que actúa como un pivote y se articula con el atlas y con la tercera vértebra cervical. ¿Y la articulación atlantoaxial? Bueno, esta articulación permite la flexión, extensión y rotación de la cabeza. El ligamento transverso es crucial para prevenir lesiones graves al evitar que el atlas se desplace sobre el axis. Durante la rotación, el atlas y el ligamento transverso giran alrededor de la apófisis odontoides del axis. Y finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre la articulación atlanto-occipital? Bueno, esta articulación conecta el atlas con el hueso occipital, permite movimientos en tres ejes: rotación axial, flexión, extensión e inclinación lateral. Estos movimientos aseguran la flexibilidad y estabilidad del cuello, protegiendo estructuras vitales como el tronco cerebral y el bulbo raquídeo. Bueno, ahora que hemos aprendido sobre el raquis cervical, ¿qué nos puedes decir sobre el raquis suboccipital y su importancia? Bueno, en un corte sagital, el raquis suboccipital revela varios ligamentos importantes y el eje nervioso, incluyendo el tronco cerebral, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Los elementos óseos principales son el hueso occipital, atlas, axis y la tercera vértebra cervical. ¿Cuáles son los ligamentos clave en esta región? Los ligamentos clave incluyen el ligamento del vértice del axis, el ligamento transverso y sus variantes, también el ligamento cruciforme, el ligamento longitudinal posterior, entre otros ligamentos. Estos ligamentos, junto con las estructuras óseas, nos proporcionan estabilidad y soporte al raquis suboccipital, protegiendo al sistema nervioso central. ¿Qué se puede observar en una visión posterior del raquis cervical? Bueno, en una visión posterior podemos ver los cóndilos occipitales, las masas laterales de atlas, las articulaciones atlantoaxiales y el arco posterior de axis. También podemos observar los ligamentos profundos, como el ligamento del apéndice del axis, y los ligamentos alares, que también son visibles junto con los ligamentos medios y superficiales, como el ligamento longitudinal posterior. ¿Y qué hay de las vistas anterior y posterior de los elementos esqueléticos? Bueno, en estas vistas se identifican las arterias vertebrales, los nervios cervicales y varias apófisis vertebrales. Las apófisis transversas tienen un canal para la arteria vertebral y el arco posterior se forma por las láminas vertebrales y la apófisis espinosa bífida. El agujero de conjunción contiene el canal vertebral, permitiendo la movilidad y la estabilidad del cuello. ¿Qué sucede durante la extensión y la flexión del cuello? Bueno, durante la extensión, el cuerpo vertebral se desliza hacia atrás, tensando las fibras anteriores del anillo fibroso. En la flexión, el cuerpo vertebral se desliza hacia adelante, tensando las fibras posteriores del anillo fibroso. En los accidentes automovilísticos, el raquis cervical puede ser lanzado bruscamente, primero en extensión y luego en flexión, lo que puede causar lesiones en los ligamentos y apófisis articulares, con riesgo de lesiones graves en la médula espinal. Y bueno, ¿qué movimientos permiten las articulaciones uncovertebrales en el raquis cervical? Bueno, permite movimientos complejos durante la flexoextensión e inclinación. En la inclinación se producen movimientos de bostezo en estas articulaciones, con deslizamientos en el núcleo pulposo y tensión en la cápsula articular. Estos movimientos implican desplazamientos y bostezos hacia adelante y hacia atrás. Bueno, finalmente, ¿cómo se coordinan los movimientos de inclinación y rotación en el raquis cervical inferior? Bueno, en el raquis cervical inferior, los movimientos de inclinación y rotación están influenciados por la orientación oblicua de las carillas articulares. Estos movimientos combinados permiten una gran flexibilidad y estabilidad, pero también pueden limitarse por los ejes oblicuos, que actúan como frenos para evitar estos movimientos excesivos. Bueno, ahora que tenemos una comprensión más clara del raquis cervical, ¿qué podemos decir sobre su funcionalidad? Bueno, el raquis cervical suboccipital se representa mediante varios ejes que permiten movimientos específicos como la rotación y la flexoextensión. ¿Qué amplitud de movimiento podemos esperar en el raquis cervical inferior? Bueno, para la flexoextensión del raquis cervical inferior podemos esperar una amplitud total de 100 a 110 grados. ¿Y qué hay de la inclinación lateral? Bueno, la inclinación lateral del raquis cervical tiene una amplitud total de 45 grados. Es increíble. ¿Y cómo contribuyen los músculos del cuello a estos movimientos? Bueno, los músculos anteriores del cuello son cruciales para la flexión
la cabeza y el raquis cervical. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo con sus distintas porciones juegan un papel importante en la rotación y flexión de la cabeza. Parece que cada detalle contribuye a la complejidad y funcionalidad del raquis cervical. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los músculos pervertebrales del raquis cervical. Comenzaremos con el músculo largo de la cabeza, ¿te parece? Sí. Bueno, este músculo se encuentra en la parte más medial de los tres músculos y tiene una función crucial en los movimientos del raquis cervical, especialmente en la región suboccipital y la parte superior del raquis cervical inferior. ¿Y qué ocurre cuando este músculo se contrae bilateralmente? Bueno, cuando se contrae bilateralmente provoca una flexión de cabeza sobre el raquis cervical y endereza la curvatura de la parte superior del raquis cervical. ¿Ok? ¿Y qué sucede durante la contracción unilateral? Bueno, durante una contracción unilateral genera flexión e inclinación lateral de la cabeza hacia el lado donde se contrae el músculo. Bueno, ahora pasemos al músculo del recto anterior de la cabeza. ¿Dónde se encuentra y cuál es su función? Bueno, este músculo se ubica detrás y ligeramente hacia afuera del músculo largo de la cabeza. Contribuye a la flexión, rotación e inclinación de la cabeza. El músculo recto lateral... Parece que estos músculos desempeñan roles importantes en la movilidad y estabilidad del raquis cervical. Ahora vamos a explorar los músculos de la nuca y función en los movimientos del raquis cervical. Comencemos con el plano profundo. Bueno, este plano está directamente adherido a los huesos y articulaciones. Contiene varios músculos clave como el músculo recto posterior mayor de la cabeza y el músculo recto posterior menor de la cabeza. ¿Qué funciones desempeñan estos músculos? Estos músculos participan en la extensión y rotación de la cabeza, proporcionando estabilidad en la región suboccipital. ¿Y qué hay sobre el plano de los complejos? Bueno, en este plano encontramos el músculo semiespinoso de la cabeza y otros músculos que contribuyen a la extensión, rotación e inclinación del raquis cervical inferior. ¿Cuál es el papel del músculo semiespinoso de la cabeza? Bueno, nos ayuda a la extensión y rotación de la cabeza, trabajando en conjunto con otros músculos de este plano. Ahora pasemos al plano del músculo espleno y elevador de la escápula. Aquí encontramos el músculo de la cabeza y del cuello que contribuyen a la extensión, rotación e inclinación del cuello junto con el músculo elevador de la escápula. Y finalmente, el plano superficial. ¿Qué músculos encontramos aquí? En este plano están el músculo trapecio, el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos medio y posterior, que trabajan en los movimientos de la escápula y raquis cervical. Estos músculos desempeñan roles importantes en la movilidad y estabilidad del raquis cervical. Ahora exploraremos el tercer plano muscular de la nuca, que incluye el músculo esplenio y el músculo elevador de la escápula, ¿ok? Bueno, el músculo de esplenio se divide en dos porciones, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Ambos son claves para la extensión, inclinando y rotando la inclinación y rotación de la cabeza y el raquis cervical. ¿Y cuál es el papel específico de cada porción del músculo esplenio? Bueno, el esplenio de la cabeza extiende, inclina y rota la cabeza, mientras que el esplenio del cuello realiza funciones similares pero con el raquis cervical. ¿Y qué función desempeña el músculo elevador de la escápula? Principalmente eleva la escápula, pero también contribuye a la extensión, inclinación y rotación de raquis cervical, especialmente cuando se contrae unilateralmente. ¿Ok? Estos músculos son esenciales para mantener la movilidad y estabilidad de la región cervical. Exactamente, trabajan en conjunto con los planos más profundos y superficiales para garantizar una amplia gama de movimientos y una postura adecuada de la cabeza y cuello. Gracias por explicarlo con estos detalles, son realmente fascinantes. Gracias.